¿Cómo pasas de ser un superespía querido por todo el mundo a ser uno de los peores personajes que tiene toda tu franquicia? Este es el curioso caso de Nick Fury, donde vais a ver a Zack llorando mucho porque jodieron a uno de sus personajes favoritos del UCM. Así que poneos cómodos porque el día de hoy os traigo cómo jodieron el personaje de Nick Fury en el UCM. El personaje de Nick Fury desde su primera aparición siempre nos ha dado joyitas. Siempre ha sido un personaje que ha aportado de una manera muy importante al UCM. Estamos hablando de la piedra angular para crear a los malditos Vengadores. Ya no te hablo solo de la historia, sino que es el ejecutor de hacer que ese grupo se forme y sea lo que a día de hoy conocemos como los Vengadores, la marca de los Vengadores. Todo ello es gracias al personaje de Nick Fury. A partir de ese momento, tú podrías decir Nick Fury ha cumplido su función, desde las escenas postcrédito hasta su papel en Los Vengadores. Sería un buen arco de personaje lo que ha conseguido. Pero es que después de ello, creo que llega lo que podríamos decir su prime como personaje, que sería el Soldado de Invierno, donde nos dan una muestra de lo que es ese superespía, ese agente, los secretos que se ocultan en dicho mundo, y por qué no, una de las teorías o incluso de las tramas secundarias más interesantes que tenía el UCM, que es toda la historia relacionada con su ojo. De hecho, podríamos decir que Nick Fury, tanto en la primera como en la segunda fase, es uno de los pilares fundamentales. En la primera fue el creador básicamente de los Vengadores, pero es que en la segunda es uno de los ejecutores principales de Hydra y que cambie todo hasta la llegada de Ultron. Todos recordamos ese momento que Pietro dice, esto es S.H.I.E.L.D., es lo que siempre debería haber sido, ¿no? Siempre te dan como esos toques, incluso estando retirado, tú veías a Nick Fury teniendo un papel importante cuando los Vengadores habían sido derrotados. Hasta este punto tú tienes a un Nick Fury que, pese a estar en ese punto, sigue teniendo ese toque de superespía, ¿no? Ese toque de agente secreto, de agente que lo puede llegar a controlar todo, y tienes todo el legado de las anteriores películas. Pues bien, aquí llega su prime, pero ahora llega la caída. Y amigos, no he visto una caída de personaje tan bestia en el UCM. Mira que hay personajes que pueden llegar a empeorar, pero es que lo de Nick Fury es otro nivel. El primer puñal que se atraviesa en el corazoncito de Zack es un puñal al que yo llamo Samuel L. Jackson ya no es Nick Fury. Es una parodia de Samuel L. Jackson. Y es que ya no solo por el cambio, ¿no?, que podemos decir que tiene la actitud del personaje, cómo está escrito e incluso las bromas, es que todo está mal, pero es que una de las, vamos a decir, historias secundarias que a mí más me interesaban, o incluso que le daban más misterio, más aura, ¿no?, como se dice ahora, de todo lo relacionado con lo que podía ser Nick Fury, era la historia del ojo. Y me estás diciendo que esa historia del ojo, que tiene una importancia incluso narrativamente hablando para la ejecución de Hydra, todo ello viene porque un gato alienígena lo arañó. ¿Dónde quedó eso que decía Nick Fury, que la última vez que confió en alguien le ocurrió lo del ojo? Porque si tú me vas a meter toda la historia de los Skrulls, podrías hacer algo muchísimo más impresionante. Podrías haberlo hecho con Coulson. Sabemos la historia que tienen en Los Vengadores. Nick Fury en Los Vengadores utiliza a Coulson como una excusa para unir a los Vengadores. Y si esa conexión que tenía Nick Fury con Coulson la utilizaran de esa manera, pues no, es un gato alienígena. Ese fue el primer puñal. El segundo puñal es lo que ocurre en Capitana Marvel 2, que es lo mismo de la primera, pero todavía peor, ¿vale? No voy a daros muchos detalles porque realmente simplemente empeora y ya. Pero es que viene lo que yo considero el puñal definitivo. Ese momento donde yo dije, han jodido a mi personaje. Y ese tercer puñal se llama Secret Invasion, amigos. Ya que lo que ocurre aquí es sencillamente demoledor. Destruyen al personaje. Si ya estaba destruido, si ya no pintaba nada en las futuras historias, si lo habían jubilado o no sé, lo que quisieran hacer, esto es terrorífico. Nick Fury, en lo que se basaba el personaje,
era un tío que se había vuelto básicamente el mejor superespía, ¿no? Era el 007 de este universo, no sé cómo prefiráis llamarle. Pero es que aquí se descubre que todo lo que ha hecho a Nick Fury es gracias a los Skrulls. Si había hecho una misión prácticamente imposible, fue gracias a los Skrulls. Si hizo una misión, no sé, de recuperar un objeto, fue para los Skrulls. Y todo queda peor, porque encima todo estaba diseñado por parte de misiones buenas, pero otras malas porque las hizo Hydra. Entonces aquí Nick Fury ya no solo es cuestión de que quede como un absoluto inútil sin los Skrulls, sino que encima la mitad de todo lo que hizo su leyenda, o más de incluso la mitad, lo hicieron los Skrulls. Pero es que aparte de todo eso, cuando termina la serie, Nick Fury se va y deja todo peor. Todo peor de cómo empezó Secret Invasion. Y lo peor es que se va sonriendo, se va feliz, y dice, venga, pues me voy al espacio. Pero es que deja todo peor de lo que estaba al inicio. Es una cosa de locos. Es como si Peter Parker hiciera una misión, ¿vale? Empezase todo con los 6 siniestros y demás, termina y dice, bueno, pues ya se ha arreglado todo. Y gracias a él hubiera dejado todo Nueva York con lo de los simbiontes de Venom, gracias a sus acciones, y se va de vacaciones. Es que es terrorífico. ¿Cómo le pueden hacer eso a Nick Fury? Es que lo han destrozado. Pero es que no es cuestión de decir, mira, se va a jubilar, ya es viejo y por eso sus habilidades han menguado. No. Si es que no tiene que ver con sus habilidades, es que tiene que ver con la narrativa del personaje. Es que lo han destrozado. Es que luego te pones a pensar ¿cuándo coño Nick Fury ha sido Nick Fury? Porque es que claro, ahora con lo de los Skrulls te dicen las teorías sobre Nick Fury y los Skrulls que se pudo ver en la segunda de Spider-Man. Pero es que esto es terrorífico porque es que cada aparición que a lo mejor ha tenido épica cuando se presenta delante de, no sé, Tony Stark, pues a lo mejor era un Skrull. Es que es terrorífico. Amigos, los 3 puñales, ¿vale? El puñal principal, que es la teoría del ojo, que a mí me dolió muchísimo. La segunda, venga, vamos a juntar las 2 participaciones que ha tenido en las películas de Capitana Marvel. Pero es que lo de Secret Invasion, o sea, ya de por sí la serie es mala. No tiene nada que ver con la Secret Invasion original. Tiene algunas cosillas y tal, pero no tiene nada que ver. Pero es que encima, ese tercer puñal te destruye al que básicamente inició todo lo que conocemos como Vengadores, amigos. Esta es la caída más desastrosa, de verdad, dolorosa, vomitiva, que yo he visto en un personaje ya no de Marvel, sino del cine en general. Es que es terrorífico. Es que lo que hicieron con Jack Sparrow a lo mejor en la 5ª película es arte en comparación a esto, de verdad. Una de las peores cosas que le ha ocurrido al UCM. Mira que le han ocurrido cosas, pero el trato a Nick Fury, a mi modo de verlo, la destrucción del personaje de Nick Fury es una de las peores cosas que yo he visto en el UCM.